Excelsior, 1 de noviembre de 1958. Los otonistas ganaron ayer la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por 9,805 votos a favor de la planilla que encabeza Gabriel Pérez Rivero contra 37 por la de Jorge Viñez. Con porras a Otón Salazar, terminó el 6º Congreso Extraordinario de los Maestros del Distrito Federal, que duró poco más de 9 horas. Tomado del libro de nuestro compañero ya ausente, Manuel Ontiveros Pancar. Mesa redonda con la participación de los compañeros Francisco Nicolás Bravo Herrera, quien se incorporará posteriormente, secretario de la sección novena democrática, historiador de las luchas magisteriales Gerardo Peláez Ramos, profesor Gonzalo Martínez Villagrán, exsecretario de la sección novena, profesor Iván García Solís, miembro fundador del MRM. Modera Alfredo Yáñez, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la sección novena democrática. Maestros de hoy y siempre, bienvenidos a esta, su casa, la sección 9 democrática, que hoy rinde un homenaje a un hombre congruente con sus ideas y su práctica política, luchador incansable de las causas más justas, forjador de una generación de maestros y letrados, maestros comprometidos con su espacio y su tiempo. Otón Salazar Ramírez, representante de los maestros dignos de México. Él nos ha contagiado con su ejemplo invaluable. Otón Salazar Ramírez fue un maestro en toda la extensión de la palabra, quien tuvo la oportunidad de conocerlo o tan solo de conversar con él personalmente, pudo darse cuenta de inmediato que el maestro tenía vocación, tenía claridad en cada palabra que pronunciaba. En conversaciones privadas o en la tribuna, frente a las masas o la muchedumbre, ante los letrados o los... Bien, compañeros, vamos a iniciar esta mesa redonda. Corresponde al historiador de las luchas magisteriales, Gerardo Peláez Ramos, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso, quien hará una exposición de la trayectoria del compañero Otón Salazar. Como señalaba hace un rato la compañera Chela, en el Congreso de Masas, celebrado el último día de octubre de 1958, la planilla oro que encabezaba Gabriel Pérez Rivero, que era la planilla del MRM, obtuvo 9,805 votos, mientras la planilla de Jorge Viñez obtuvo 37 votos. Eso prueba en forma fehaciente que solamente mediante la intervención de los trabajadores en los asuntos de su incumbencia, en los problemas de las relaciones laborales, en los asuntos de su sindicato, es posible desarrollar una lucha amplia y fructífera. Yo tuve la oportunidad de conocer a Otón Salazar
un extraordinario orador, hombre muy sensible, seguramente para medir el desarrollo del movimiento social en México, desde 1951, cuando él, junto con otros maestros, publicó un texto que reprodujo el Partido Constitucionalista Mexicano, llamado El Magisterio y la Doctrina Alemana. Lo mismo que en el V Congreso Nacional del CENTE, en donde se modificaron los estatutos y el compañero Otón fue delegado efectivo, firmante de algunos documentos que circularon en esa magna reunión del magisterio. Desde esos años, Otón fue un militante activo de la izquierda mexicana hasta los últimos instantes de su vida. Seguramente el mejor homenaje que se le puede hacer a Otón es continuar la lucha por echar abajo la nueva ley del ISSSTE, en donde el Magisterio Nacional, los trabajadores universitarios y otros destacamentos de los trabajadores al servicio del Estado han desarrollado una movilización que de lejos deja atrás a quienes han aceptado firmar las modificaciones, aceptándolas legalmente. Esa es una movilización que seguramente ha adoptado algunas expresiones, algunas manifestaciones que no han sido continuación directa de las grandes movilizaciones de 1956, en que surge el comité que en 1957 se convertiría en MRM y que en 1958 ganaría el comité ejecutivo de esta importante sección del sindicato magisterial. Sí, es obvio que la movilización abarca a la inmensa mayoría de los trabajadores que regula sus prestaciones sociales, su seguridad, el ISSSTE. Otra movilización que ha tenido como uno de sus puntos nodales el Estado de Morelos por conducto de la sección 19 es la lucha contra la ASA. Esta es una movilización también que ha conducido a paros, a grandes marchas, a guerra de desplegados y algunas otras expresiones muy importantes de la lucha de masas y de la organización de los trabajadores. Esto se enmarca en un contexto que de ninguna manera es de pasividad, de ninguna manera podemos decir que estamos en una calma chicha. Al contrario, si se ubica correctamente la movilización en defensa de la industria petrolera, en defensa de la industria eléctrica y en general de los energéticos, podemos concluir que las movilizaciones que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador son las movilizaciones más grandes desde el punto de vista de la movilización de masas. Dicen algunos analistas que en estas movilizaciones han participado ya, multiplicando los participantes en cada una de las acciones, varios millones. Ocurren también otros fenómenos que tampoco encajan en el desarrollo general del movimiento obrero, como la experiencia del sindicato minero metalúrgico.
En 1948 el gobierno tuvo la fuerza, tuvo el poder, tuvo la capacidad para desplazar a la dirección de Gómez Zeta y Valentín Cámara. En 1949 tuvo la capacidad para descabezar al sindicato petrolero mediante el aislamiento de la dirección del Negro Ibáñez, militante comunista. Y en 1950 tuvo la capacidad para imponer una dirección charra en el sindicato minero metalúrgico. En la actualidad, ni Fox ni Calderón han tenido la fuerza para imponer una dirección en el sindicato minero metalúrgico que permita contener la disposición de lucha de los trabajadores. Y hoy mismo estamos en una situación en que existen 3 huelgas con una duración de más de un año. Quiere decir que hay un agotamiento muy grande de los cuerpos de control sindical y que se están preparando condiciones para una reestructuración del movimiento obrero en su conjunto. Esto señalado en lo que se refiere al movimiento sindical. Pero nosotros desarrollamos una lucha en un subcontinente del cual formamos parte y con los países integrantes del mismo compartimos idioma, historia, religión y otros elementos constitutivos importantes de estos estados y naciones. Se ha dado un proceso de separación de los estados latinoamericanos de la hegemonía norteamericana. Ganan diversas fuerzas nacionalistas, democráticas, algunas hasta se dicen del socialismo del siglo XXI, que pugnan por seguir una política distinta a la neoliberal y con una orientación social mucho más avanzada. En América del Sur no solo eso, sino que se ha creado el Mercosur, la UNASUR y un Consejo de Defensa. Al mismo tiempo se desarrolla un movimiento indígena como en ninguna otra etapa de la historia de América Latina. En países donde los indígenas son una minoría, como es el caso de Colombia, se han movilizado decenas de miles marchando a Bogotá y han puesto en crisis al gobierno narcoparapolítico de Uribe Vélez, que es el primo hermano de este pillo que tenemos en la dirección del Estado mexicano. Este hombre que no llegó a la presidencia de la República por el voto libre de los ciudadanos, sino por una imposición. Se ha avanzado entonces en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Es en este marco en donde se ubica la lucha de los trabajadores de la educación y del movimiento sindical en general. Es la participación en este movimiento, la intervención en estas luchas, lo que puede dar un merecido homenaje a Otón Salazar, que antes que nada fue un militante. ¡Viva Otón Salazar!